Hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que gusta bastante aquí en el canal. Un tema que habíamos tocado en el review de Suzume. Porque sí, si no han visto ese video, vayan a verlo, por favor. Lo tienen acá arriba, en una tarjeta. Y ya habíamos también tocado ese tema en el video de qué es Noitamina. Así que también si no lo han visto, os recomiendo que lo vayan a ver. Pero hoy vamos a hablar más específicamente sobre eso. Sobre la nostalgia. Sobre el sentimiento de extrañar algo. De extrañar algo que habíamos vivido. Hoy vamos a hablar sobre el romance y sobre la tristeza. Y yo sé que son sentimientos que gustan mucho aquí en el canal. También hay algunos videos que ya hemos hecho hablando de ese tipo de género de anime, así que recomiendo que los vayan a ver. Y lo mejor de todo es que para ver esto solo se necesitan de 4 minutos. ¿Oyeron? 4 minutos. 4 minutos es lo que se necesita para poder sentir todo este combo de sentimiento, por así decirlo. Esto es A Process Us, un cortometraje de anime creado por Londra. Espero lo disfruten. No has cambiado. Las matemáticas aún no son lo tuyo. Pues en japonés hay que entender los sentimientos de las personas. Entender los sentimientos. Loudran es un animador que ha pasado desapercibido. Lo interesante de este artista es su propuesta minimalista, pero no solo en su dibujo, sino también en el diálogo, las historias y bandas sonoras. Otros artistas presentan historias con muchos narradores, música cuya letra pretende servir de intermediario entre el personaje y la historia, con variados instrumentos y ritmos, voces en off que componen el mensaje que intenta evocar cada personaje por medio de sus pensamientos y paisajes realzados de colores y degradados. Sombras que dan la sensación de estarse asemejando a la realidad y saturaciones de contraste en cada frame. Rayos de luz conocidos como flares que dan la sensación de calidez. Pero Long Trial da un giro a todo eso y deja de lado esa saciedad de contenidos para dar paso a colores pasteles, simples, lisos y pálidos, paisajes con sombras mínimas y planicies, y una música meramente instrumental que se compone de solo 2 instrumentos, piano y violín. Hay una variedad de personajes diseñados por este creador, pero hasta 2019 lanza su propio cortometraje de la mano de Flat Studio. Desde entonces ha participado en videos musicales, anuncios y cortometrajes para otras marcas. Un solo ingrediente distingue este platillo: la nostalgia. Ese sentimiento de añoranza o tristeza que surge al recordar momentos, personas o situaciones del pasado que se perciben como agradables o significativas. Es una emoción compleja que puede dar causa por diversos factores como la distancia, la separación, la pérdida, el cambio o la falta de satisfacción en el presente. Esa nostalgia realza en la cotidianidad, el estudiar por una prueba muy importante que tiene tu mente ocupada, el separarte de las personas que amas porque tu tiempo ya no da para más, el sentimiento de soledad aún rodeado de personas, las largas llamadas telefónicas con aquellas personas que te hacen sentir bien, y todo eso expresado en el día a día de las etapas de la vida. La nostalgia puede manifestarse de diversas formas, desde una sensación general de melancolía o hasta un deseo intenso de volver a vivir ciertos momentos, de recuperar relaciones o experiencias pasadas. En especial, la incertidumbre del futuro, al recordarnos que hemos superado dificultades en el pasado y que somos capaces de hacer frente a situaciones difíciles. Al recordar nuestras experiencias anteriores y cómo las hemos superado, podemos aumentar nuestra confianza y nuestra capacidad para enfrentar el futuro. Por eso recordamos nuestro pasado para afrontar la incertidumbre del futuro, al brindar una sensación de familiaridad y estabilidad emocional. Cuando nos sentimos nostálgicos, a menudo recordamos experiencias pasadas positivas que nos hacen sentir bien, proporcionándonos un sentido de consuelo y seguridad en momentos de incertidumbre y estrés. Es una emoción que puede ser tanto positiva como negativa, dependiendo del contexto y de la forma en que se maneje, y que si nos aferramos demasiado a ella, nos estaríamos aferrando demasiado al pasado, impidiéndonos seguir el presente. Es curioso ver cómo incursiona un movimiento artístico que nació en Suiza en 1920. Ahora es adoptado para crear animación japonesa en pleno siglo XXI.
capaz de transmitir tales sentimientos en un aire de respiro visual. La mayoría de composiciones musicales de este artista están hechas de la mano de Akira Kusemura. El aire de la estación, el olor, el clima, mi hijo de 2 años, mi esposa, los sonidos de los árboles, las risas, las voces, las pistas desde el automóvil, el ruido del tráfico, las películas, la música, el arte, los libros y todo lo que rodea mi vida. He estado guardando las inspiraciones extraídas de ellos y la música sucede en mi mente. Como lo ven, hasta el mismo compositor encuentra inspiración en lo cotidiano. Quizás nunca estuviste en una estación de tren en medio de la gente buscando a alguien más. Quizás nunca quemaste fuegos artificiales junto a tus amigos en medio de un campo abierto al atardecer. Quizás nunca fuiste a abrir un buzón de cartas en medio de un bosque. Pero sientes nostalgia al ver esas imágenes, a pesar de nunca haberlas vivido. Eso se llama alemoya. Nunca has vivido eso, pero te causa nostalgia por alguna razón y añoras ir a esa experiencia que nunca has vivido. Quizás una hermana de la nostalgia. La alemoya es un sentimiento extraño que no todos han experimentado, pero tal vez, solo tal vez puedas experimentar al ver uno de estos filmes. Yo mismo puedo decir que es una de las sensaciones más extrañas e interesantes que se puede sentir. Cada vez siento que el anime actual sacrifica la calidad de las historias por la calidad de la animación. No digo que no sea buena animación variada, 3D con colores saturados y música enérgica de diversos instrumentos, pero hace falta un respiro, hace falta una simpleza de nuevo, simpleza que hemos perdido, y que ahora nos resulta innovador como una alternativa al CGI 3D y el Ray of Absurdness. Una historia simple que puede ser más poderosa emocionalmente al centrarse en una trama central y en personajes bien definidos. Se puede crear una conexión más profunda con el público. Los personajes se vuelven más fáciles de entender y empatizar con ellos. Una melodía simple y fácil de recordar puede quedarse en la mente de las personas por mucho tiempo y evocar emociones cada vez que se le escucha. Un dibujo simple puede ser más atractivo visualmente, ya que la falta de detalles complejos puede crear una sensación limpia y armoniosa. La simplicidad también puede ser utilizada de manera efectiva para crear énfasis en elementos específicos del dibujo, como una figura humana o un objeto en particular. Gracias por ver este video. Déjanos un comentario y un like. Suscríbete y activa la campanita para apoyar este proyecto. Soy Antoine, tienes todas mis redes sociales en la descripción. Nos vemos hasta la próxima aquí en Tutorial HD.